Buenas, como siempre, esperando que la bendición de Dios esté con cada una de las personas que ven estos videos. Esta vez, como dice el tema, vamos a ver la media, mediana y moda para datos no agrupados. Debemos saber que los datos están no agrupados cuando cada uno es representado por una marca de clase. O sea, cuando no están contenidos en un intervalo, sino que están distribuidos uno a uno. Más adelante, en el próximo video, la veremos, estos tres tipos de medida de tendencia central para datos agrupados. Veamos. Aquí vamos a ver qué significa la media. Primero vamos a trabajar con la media, luego trabajaremos con la mediana y la moda. La media, también llamada media aritmética o promedio, es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir ese resultado de esa suma entre el número total de datos. O sea, si tenemos 10 datos, sumamos esos 10 datos y lo dividimos entre 10, porque 10 es el número total de datos. La media la podemos simbolizar de esta manera: una X con una barra horizontal encima. También es lo mismo la media, esta parte que tenemos acá, donde X es la media y eso que dice aquí arriba es la suma de todos los valores de la muestra o de la población. La suma de todos los valores de la muestra o población. Por eso dice sumatoria de X sub Y. X sub Y va desde 1 a N. Hay muchas personas que lo ponen así, muchos autores en libros, donde este es el límite inferior y este es el límite superior. Lo importante que debemos saber que cuando tenemos esta parte aquí es la sumatoria de todos los valores entre el número total de datos que se representa con n. N es el número total de datos. Vamos a ver un ejemplo. Si tenemos las siguientes edades: 16, 17, 15, 18 y 16. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para encontrar la media de esos datos que no están agrupados? Vamos a sumar todo. Sabemos que esa es la media que se representa por acá. Esa es la sumatoria de todos los datos, desde igual 1 hasta 5 en este caso, porque tenemos 5 valores. Si sumamos todos estos datos, nos dará 82. Por eso, tenemos 82 dividido entre 5, que 5 es el número de datos. Y la media es igual a 16.4. Veamos otro ejemplo. Si le preguntamos a 10 personas cuántos hijos tienen, a lo que ellos contestan que tienen 4, 2, 2, 1, 3, 3, 2, 4, 1 y 0. Esas son las respuestas de esas 10 personas. Entonces, ¿cuál es el promedio de hijos de esas 10 personas? ¿Por qué promedio? Porque la media se llama también media aritmética o promedio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sumamos todo eso, desde igual 1 hasta 10, desde igual 1 hasta 10, y cuando sumamos todos estos valores que están acá, nos da 22. Y si dividimos 22 entre 10, que 10 es el número total de datos, nos da que la media es un 2.2. Pero ¿qué pasa? Una persona no puede tener 2 hijos y un poco, o 2.2 hijos. Deben ser números discretos. O sea, 1, 2, 3 o 4 o 5, pero nunca 1.2 ni 1.5 y así. Por eso decimos que el promedio es aproximadamente 3 hijos. O, dependiendo, también puede ser 2. 2 o 3 hijos. Eso puede ser.
Veamos ahora la mediana. La mediana es el valor que ocupa el centro de los datos. Es el valor que ocupa la parte central de los datos después que estos están ordenados. La media se simboliza de esta manera, una M y una E chiquita debajo. Veamos un ejemplo de la media. Si tenemos estos mismos valores de acá, 16, 17, 15, 18 y 16, y queremos buscar cuál es la media de esos valores, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ordenarlo. Ordenar los datos de menor a mayor. Empezando por el 15, 16, 16, 17 y 18. En orden de menor a mayor. ¿Cómo lo tenemos acá? ¿Cuál es el segundo paso? Buscar el dato central. Este es el central, 16, porque si vemos tenemos dos hacia acá y dos hacia acá. Entonces el que está en el centro es el 16. Y esa es la media. Eso es cuando el número de datos es impar. El número de datos aquí es 5. Tenemos un número de datos impar. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos números de datos par? Hay dos formas de encontrar la mediana, como ya había dicho. La primera es cuando hay un número de datos pares, o puede ser esta la segunda y esta la primera, como quiera, no influye el orden. Cuando el número de datos es par o es impar. Ya vimos el primer paso, que es cuando el número de datos es impar. Y ahora vamos a ver cuando el número de datos es par. Ya vimos este caso, cuando el número de datos es impar. Antes de seguir, debo recordarles que es bueno que se suscriban, le den like a los videos, compartan con sus amigos, familiares, compañeros y todo el mundo, y que activen la campanita para cuando se suban videos les pueda llegar las notificaciones y así disfruten de esos videos. Vamos a ver un ejemplo ahora cuando el número de datos es par de la mediana. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces el número total de datos es par. Como siempre, dice acá encontrar la mediana. Lo primero que vamos a hacer es ordenar los datos. Después que lo tenemos ordenado, acá vemos que no hay un solo dato central, porque el centro es el punto que está acá entre esos dos valores. Hay dos datos centrales, que son estos dos. ¿Qué pasa en ese caso? Cuando ahí tenemos dos datos centrales, lo primero que hacemos es ordenarlo. Aquí lo tenemos ordenado. Luego, después que tenemos ordenado, como tenemos número de datos par, que tenemos dos datos centrales, es buscar el promedio entre esos dos datos centrales. Como son dos datos, ustedes saben cómo buscar el promedio, que solamente sumamos estos dos datos y lo dividimos entre dos. Entonces, acá, como el número de datos es par, en el centro no hay un solo dato, hay dos datos, como lo dice ahí. Entonces, como se puede ver aquí, hay dos datos centrales. ¿Qué es lo que sigue ahora? Entonces, estos datos se le busca el promedio. Sumamos estos dos datos, que nos da 33, y lo dividimos entre 2. Entonces, la mediana es 16.5. Vamos a ver la moda. La moda es el dato que más se repite. Muchas veces cuando hay una ropa que está a la moda es porque vemos que todo el mundo la usa. Es muy frecuente su uso. Entonces decimos, pero eso está a la moda. Por eso la moda es el dato o los datos que más se repiten. Que puede haber más de una moda. Ejemplo de moda. Si tenemos estos valores que están acá, es edades de 6 personas.
vemos que tenemos un 11 y otro 11. Entonces, en este caso, la moda es 11, simple y llanamente, porque es el dato que más se repite de ese conjunto de datos. Como dice acá, la moda es 11 porque es el que más se repite. El 11 es el que se repite 2 veces, ese es el único. La moda puede ser, como lo dice acá, amodal, que no hay moda, unimodal, que hay una sola moda, como el ejemplo que vimos anterior, había una sola moda que era 11. Puede ser bimodal, que hay dos modas, y multimodal, cuando hay más de dos modas. Más de dos modas es multimodal. Vamos a ver un ejemplo ahora de cuando un conjunto de datos tiene más de una moda. Aquí, en este conjunto de datos que tenemos acá, la moda es 5, 4, perdón. Porque como ven, el 4 está una, dos y tres veces. Aunque el 5 está dos veces, el 4 se repite más que el 5. Es el que más se repite. Por eso ahí el 4 es la moda. En este ejemplo que tenemos aquí, tenemos que el 4 se repite dos veces y el 5 también se repite dos veces. Entonces, como los dos se repiten la misma cantidad de veces, el 4 y el 5 son la moda. Son los que se repiten un mismo número de veces, el 4 y el 5. Por eso lo vemos acá, que esos dos son moda. Ese que está acá y ese 5 que está aquí. Por lo que, como tenemos dos modas, este conjunto de datos es bimodal, porque hay dos modas. Aquí le dejaré un ejercicio que quiero que ustedes hagan. El peso de 13 personas en kilogramos son. Este es el peso que tenemos acá de esas 13 personas. ¿Qué usted va a hacer? Le va a encontrar la media, la mediana y la moda en ese ejercicio que te voy a dejar aquí. Van a utilizar esos datos de esas 13 personas, el peso, y le van a encontrar la media, la mediana y la moda. Jamás deben olvidar que deben suscribirse, darle like, compartir y activar la campanita. Esas cuatro acciones son imprescindibles. Suscribirse, darle like, compartir y activar la campanita. De suma importancia. Hasta aquí este video. Espero que le haya servido de ayuda. Gracias por verlo y bendiciones.